Gran brecha tecnológica con el enemigo, situación operacional desfavorable, radio de acción limitado por el combustible, la pista corta para elevarse con el máximo peso de armamento y también de combustible. Y además misiles obsoletos y bombas que no eran adecuadas. Así todo, el escuadrón de M5 Dagger cumplía misiones vez tras vez, volvían a salir para atacar y dañar a la flota inglesa. Estoy con el jefe del primer escuadrón Abutardas Salvajes, el entonces mayor Carlos Napoleón Martínez. Napo, ¿por qué se llamaba Abutardas Salvajes tu escuadrón? Ese nombre surgió porque cuando llegamos a Río Grande vimos el ave abutarda volar en la zona, habitaba en la zona, y vimos el despegue varias veces, lento, pesado, teniendo que aletear y patear mucho para lograr despegar. Y nosotros, con el máximo peso de despegue, que teníamos que avanzar prácticamente toda la pista para decolar, y dijimos, qué similitud. Y ahí dijimos, adoptamos el nombre, es exactamente igual, Abutardas Salvajes. ¿Cómo les planteó el brigadier Crespo el combate? Terminadas las exposiciones, el brigadier Crespo dije, bueno, ya escucharon, es casi imposible atacar a la flota. Por lo tanto, yo decido lo siguiente, se juntan los de guerra electrónica, los especialistas en comunicaciones, los pilotos, todas las especialidades. Y dentro de 2 o 3 días quiero una propuesta de cómo se podría vulnerar el sistema defensivo británico. ¿Por qué? Porque si los británicos que están viajando hacia Malvinas, mediados de abril, deciden atacar, nosotros, aunque no es nuestra responsabilidad primaria y no tenemos los medios desarrollados para la guerra aeronaval, y esta es la primera vez que estamos volando sobre el mar y no tenemos ningún tipo de experiencia y no tenemos armamento para lanzar a distancia y no tenemos elementos de contramedidas electrónicas para poder neutralizar los sistemas de vigilancia y radar de adquisición de ellos, vamos a atacar. Y es así que surgen las tácticas sencillas, muy sencillas, para lograr vulnerar el sistema defensivo enemigo. ¿Cómo reaccionaron ustedes? El espíritu de equipo era una cosa impresionante. Ahí es donde se ve, por ejemplo, los nexos de unión entre el comandante de la Fuerza Aérea Sur en Comodoro Rivadavia, el Estado Mayor, las bases aéreas, las 6 bases aéreas, los escuadrones de aviones, los escuadrones de apoyo operativo, radares, seguridad terrestre, artillería antiaérea, y toda esa comunión hace el espíritu de equipo con mucha complementariedad, con mucha confianza mutua, con espíritu de sumar, consciente de servir a una causa noble. Todo eso ayudó muchísimo. Y a su vez, ese espíritu de equipo se veía no solamente en el nivel de línea de mando, como lo hice ahora, sino también dependía mucho, por ejemplo, dentro de un escuadrón. La escuadrilla, los 4 integrantes de la escuadrilla, era una simbiosis muy fuerte, desde lo psicológico hasta en los procedimientos y la forma de actuar. Los mecánicos con tantas especialidades y los armeros, el trabajo conjunto, coordinado, preciso, simultáneo, mejorando, optimizando para que el avión esté listo. ¿Cómo viviste el combate del 1 de mayo, el bautismo de fuego? El poder de fuego, la acción inmediata, el alcance, la movilidad, la velocidad, la versatilidad y la flexibilidad. Esas características Crespo, conductor, las explotó y ordenó una maniobra aérea general defensiva y ofensiva. Ahí me tocó como escuadrón participar como caza interceptor. No era la tarea fundamental del Dagger, el Dagger era cazabombardero, pero
podía operar como caza interceptor, sin radar de a bordo y sin buenos misiles. Tenía misiles de primera generación, no de segunda generación ni de tercera generación. Participamos con 4 secciones. La primera sección, Toro, el capitán Moreno y el teniente Bolboni. Despegaron 7:45 y llegaron a Malvinas. El radar los direcciona y los encuentra con una patrulla de 2 Harrier. Entran en combate. Realizan varias maniobras entre nubes. Los Mirage 5 siempre en altura y los Sea Harrier abajo. ¿Por qué? Porque las performances son muy distintas. El Sea Harrier tenía mejores performances a mediana y baja altura. Y el Mirage 5 tenía mejores performances de mediana para arriba, o sea, arriba de 6.000 metros. Y ahí, luego, en un momento dado, teniente Bolboni dice, misil, misil. Venía un misil para Moreno. Moreno aplica una maniobra cerrada de 8 gravedades y se le nubla la vista y después afloja y evitó el impacto del misil. Y terminado así, llega a un mínimo combustible que tuvieron que volverse tanto los Harrier como... Pero ahí quedó demostrado. Es la actitud que iba a tener la Fuerza Aérea. Y fue el primer combate aéreo de la Fuerza Aérea en guerra. Capitán Moreno y teniente Bolboni. Luego, segunda sección, ordené que yo iba a salir. Y me puse, quiero aclarar que yo no tenía ninguna obligación de volar. Me anoté y dije, salgo a volar. Y fui con el primer teniente Luna. Llegamos a la zona, nos direcciona el radar de Malvinas, donde estaba Silva, el mayor Silva, y nos enfrenta con diferencias de altura. Nosotros veníamos bastante más alto que ellos, y ya enfrentados decidimos eyectar las cargas y conectar el armamento, y detecté que me fallaban los 2 misiles. Continuamos un poco, pocos segundos más, inmediatamente nos informa el radar que los Sea Harrier se volvían para el portaaviones. Y a los pocos segundos nos ordena que volviéramos hacia el continente. A los minutos nos vuelven a decir que volvían los Harrier a la zona de combate. Con lo cual yo deduje, como era el primer round, en un primer round ellos dijeron, bueno, estos deben ser aviones Mirage 3 con radar de a bordo, Matra, electromagnético y misil Magic. No se dieron cuenta, por supuesto, que nosotros no teníamos radar y que estábamos con Zafir. Y creo que ellos habrán dicho, como ellos están a mejor altura para hacer combate, preferimos esperar una mejor oportunidad, y se volvieron. Después vinieron los Ciclones, otra sección de 2 aviones, que estaba el capitán Mir y el teniente Bernard. Y también entraron en combate. Hicieron varias maniobras con mucha G, buscando posicionarse atrás, porque para tirar el Zafir había que tirarlo en un cono de 20 grados de cola, un misil viejo. Y era muy difícil, sobre todo con los Harrier, con esa capacidad que tenían de maniobra, con reversor de flujo, de girar, hacer viraje de laucha, prácticamente. En cambio nosotros no, tenemos que hacer virajes amplios. Y en esa situación llega un momento que también, por mínimo combustible, ambos secciones se vuelven, tanto los Sea Harrier como los Mirage 5. ¿Y cómo combatió y murió Ardiles? Y ahí viene la cuarta y última sección. Los Rubios, capitán Rode, primer teniente Ardiles. Capitán Rode pone en marcha, falla el avión. Hablo al comando y digo, hay falla, queda un solo avión, la mínima unidad para el combate son 2. Y me dice que salga lo mismo. Y me lo dice un comodoro que sabe muchísimo y me merecía todo el respeto. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba muy preocupado por el control del dominio del aire a esa hora que ya era la tarde. Evidentemente ordenaron que salga uno solo. Salir para hacer combate de 1 contra 1, no 1 contra 2. O para tarea de diversión.
Pero no fue lo que pasó. La idea de que salió, pero ¿qué pasó? Llegó a la zona, lo mandan a interceptar un Harrier. El radarista dice, yo vi un Harrier. Entonces, 1 con 1, vamos, y lo manda. Y cuando está próximo al cruce, Ardiles venía a 9.000, 8.000 y pico de metros, y el otro venía a 5.000 metros más o menos, y próximo al cruce, los Harriers se abren. ¿Eran dos? Eran dos, pero parecía uno para el radarista. Y se separa y eran dos. Y ahí le avisa rápidamente, son dos, atento. ¿Qué contestó Ardiles? A la vista. Eso contestó, a la vista. No dijo, rompo, me voy. Lo que es la adrenalina, evidentemente, a la vista. ¿Los enfrentó? Los enfrentó. 1 contra 2. Sí, y se fue. Y se provoca el cruce y ahora cuenta el radarista que vio. Vio el cruce y que no hizo ninguna maniobra Ardiles. Siguió derechito 20 segundos y desapareció. No hizo maniobra. Quiere decir que lo impactaron en el cruce, porque él inmediatamente después del cruce, el radarista dice, hizo un gesto de exclamación. ¡Ah! Sorprendido, o porque lo impactaron o porque vio un misil que se le venía. Pero después no habló más, a pesar de que lo llamaban, siguió derecho el avión y desapareció del radar. Eso es todo lo que se sabe. Lo que pensamos es que los Sea Harrier hicieron una maniobra bien cerrada y, estando mucho más alto, le pudieron lanzar el misil con una capacidad de maniobra de 20 G de poder entrar y pegarle al Mirage 5. Y no vieron que se haya eyectado. ¿Cómo fue el ataque a la Antrim? El día 21 de mayo, situación táctica. Empieza el desembarco, Bahía San Carlos, lleno de buques, el estrecho que va hacia el oeste, hacia el continente, desplegados todos los destructores y fragatas haciendo una barrera defensiva para el ataque probable de la aviación naval y de la Fuerza Aérea. Y 3 patrullas aéreas de combate posicionadas en las rutas de aproximación. O sea, estaban preparados al máximo. Y el brigadier Quespo, enterado, dice, vamos a tratar de impedir el desembarco y vamos a tratar de impedir el establecimiento de una cabecera de playa. Armó 4 oleadas de aviones ese día. ¿Cómo fue el encuentro con los buques ingleses? Ahí decolaron 2 escuadrillas de 3 aviones. En la primera escuadrilla iban el Oñandú, Rode, Bean y el capitán Janet. Y en la segunda escuadrilla, el capitán Moreno, el teniente Volponi y yo. Íbamos 1000 metros detrás de la escuadrilla de adelante, volamos a gran altura para disminuir el consumo de combustible. Después hicimos un descenso táctico muy fuerte para evitar la detección de los radares de los buques a 150 kilómetros antes, y empezamos un vuelo rasante a bastante velocidad y pasamos por la isla Gran Malvinas, eludimos las patrullas aéreas de combate, también pudimos eludir el sistema de defensa de misiles de superficie aire de barcos de mediana distancia. Aparecimos en el estrecho de San Carlos, vimos la barrera de buques, que era una vista panorámica impactante. Empezaron a lanzarnos misiles de corta distancia Sea-Wolf. Y ahí yo veo que impacta un misil en el avión del teniente Bean. El teniente Bean iba en la escuadrilla de adelante. Yo veo que se eyecta, que se abre, se empieza a abrir el paracaídas. Hasta ahí veo y ya pasé. Con lo cual pensé que tenía posibilidad de sobrevivir, cayendo en el mar, ahí en el estrecho. Mientras tanto, el capitán Janet, que iba volando a la izquierda, se le vino un misil de frente. Hizo una maniobra brusca, con viraje escarpado a la izquierda, y cuando después que niveló, ya se había perdido con el jefe de escuadrilla.
Por lo tanto, atacó el buque que tenía al frente, que era la Roswell. Resultado de eso, lanzó su bomba, que creo que quedó corta, y con los cañones de 30 milímetros con munición perforante, explosiva, incendiaria y trazante, descargó sus cañones sobre el buque y como consecuencia de ello hubo muchos heridos declarados por los ingleses y daños producidos. Eso lo hizo Janet. Janet. Mientras tanto, Rode seguía al frente y también vio dos misiles que le venían de frente. Uno le pasó por la izquierda y el otro por la derecha y vio el fuego cruzado de los buques. Y a partir de allí apuntó a un buque y le tiró, que era el Argonaut, lanzó su bomba y con los cañones impactó en toda la estructura y él vio chapas volando en el momento que él pasaba. Bean había sido derribado, quedaba la otra escuadrilla, Moreno, Volpone y yo. Y ahí el capitán Moreno hizo un viraje por derecha de 50 grados y apuntó al buque más grande. Era un destructor 42, la Antrim, que empezaron a tirarnos también todos los buques. Vimos venir un misil que pasó cerca, que pensamos que es un Sea-Slack, y nutrido fuego de artillería antiaérea, trazantes marrones. Era un infierno. Apuntamos como pudimos, lanzamos las bombas, pasamos e hicimos escape por derecha. Y en el escape por derecha, dicho por los ingleses, la Brilliant había guiado a una sección de patrullas aéreas de combate Harrier para perseguirnos, y ellos dicen que engancharon con el radar uno de nuestros aviones. Volpone y yo éramos los que veníamos un poquito más atrás que Moreno, así que alguno de los dos posiblemente, y ahí nos lanzaron el misil fuera de distancia, dicho por los ingleses. Tuvimos la suerte de regresar con 3 buques atacados, pero la desgracia de haberlo perdido a Bean. Luego, a la tarde, la tercera oleada, sale la escuadrilla Cueca, Mir González, Bernard y Robles. En la segunda escuadrilla, Libra, Cimati y Luna. Cimati tiene problemas en vuelo, entonces perdía aceite, se lo cantó el otro avión, tuvo que regresar. Hicieron una entrada por la Gran Malvina rasante, pero fueron detectados por la Brilliant y mandó una patrulla aérea de combate. Estaba muy nublado en la Gran Malvina. Entonces, iban tan rasantes que Mir González dijo: aquí está una capa de nube a muy baja altura, elevaciones del terreno, generaba como un túnel. Y dijo: vamos a meterlo en el túnel. Lo pensó, no que lo dijo. Y alinearon todos los aviones y entraron. Y ahí perdieron el contacto con Luna. Luna, a todo esto, había sido impactado con un misil de Harrier. Quiso dar la novedad y avisar, pero tenía fallas de VHF. Entonces, él, afectado por el impacto, cambió velocidad por altura. ¿Para qué? Para poder eyectarse cómodo, con menor velocidad y con mayor altura. Pero al exigir los comandos para arriba, el avión, por producto de que había sido afectado por el misil, empezó a hacer un tonel a la izquierda. Y así, a baja altura, si se eyectaba, se mataba. Entonces terminó la maniobra rasante y cuando estuvo en condiciones, con la cabeza para arriba, ahí se eyectó. Y cayó prácticamente al lado del avión. Tuvo serias quebraduras, tuvo 2 días sin atención hasta que lo recuperamos. Mientras tanto, Mir González continuó con su escuadrilla. Llegan al estrecho, encuentran un buque, era la Arden, que estaba bombardeando la base aérea militar Cóndor en Darwin. Allí deciden atacarla y logran 2 impactos sobre la Arden.
La Arden ya había sido atacada por Carballo, por una 4B. Y luego salieron los Mirage, hicieron el escape y cuando están regresando se ponen a pensar en Luna. Informan al aterrizaje que Luna había fallecido. Creyeron que se había impactado contra ese cerro donde ellos se encolumnaron para entrar en el túnel. Eso es lo que pensaba, pero a los 3 días aparece Luna. Fue una gran alegría por todo el escuadrón, que lo dábamos por fallecido, nos levantó la moral de nuevo. Igual que nos impactó la muerte de Ardiles y la de Bean. La de Bean también, cuando volvimos pensábamos que existía la posibilidad que estuviera vivo. Pero claro, se eyectó a 1000 kilómetros por hora, rasante sobre el mar. Esa eyección es un impacto contra la masa de aire que muy posiblemente lo haya desvanecido. Y si es así, no pudo inflar su chaleco salvavidas. Por lo tanto, desvanecido y con todo ese peso de 40 kilos más de equipo, aparte de su propia persona, y no pudo ser recuperado. Así que a Luna lo recuperamos y a Bean lamentablemente no. Napo, vos también saliste con Volponi cuando este cae. Sí, señor. El día 23 de mayo. En el primer empleo salieron 2 escuadrillas de mi escuadrón, las cuales eran con guiados del Learjet, porque no teníamos sistema autónomo, sistema integrado de navegación autónomo, no teníamos. Entonces la única forma que descubrimos era contar con un Learjet que tenía sistema de navegación autónomo, que tenía performances similares, que nos guiara de 100 a 150 kilómetros antes, que nos fijara sobre el mar el punto exacto que estábamos y el rumbo que a partir de allí teníamos que tomar para llegar al objetivo. Entonces, a partir de allí volábamos a la estima por rumbo y distancia. Por eso el LEAR era fundamental. Y ese día la meteorología estaba muy mala. Entonces, estas 2 escuadrillas decolaron y desde abajo hasta los 8000 metros estaba lleno de nubes. Por lo tanto, no pudieron encontrarse con el Learjet y giraron varias veces. Y como no había precisión para fijar el punto inicial de ataque, porque no teníamos un Lear, era imposible ir a atacar de esa forma. Por lo tanto, hubo que frustrar el ataque de esas 2 escuadrillas, producto de la meteorología y de no encontrarnos con el Learjet. Y luego de eso sale la escuadrilla Daga y Puñal. En el caso de Daga falla uno de los pilotos y sigue Rode y Ratti. Y en el caso de mi escuadrilla, que yo estaba anotado para volar, falla Moreno, salgo yo con Volponi. Las 2 secciones se dirigen a Malvinas. Hacemos el descenso y guiado por Learjet. Luego de eso mantenemos rumbo, velocidad y rasante sobre la Gran Malvina. Llegamos al estrecho. Por supuesto, los Dagas llegan antes, hacen un amplio reconocimiento, dicen no hay buques a la vista. Y nosotros que veníamos por atrás nos pasa exactamente lo mismo, no encontramos nada, entonces empieza un viraje de reconocimiento ofensivo por izquierda. Paso al norte del estrecho de San Carlos, nos alejamos un poquito de las islas y volvemos sobre la isla Gran Malvina en el mar. Y ahí, mientras volvíamos con rumbo sudoeste, Volponi grita Harrier. Yo miro a la izquierda para atrás y a la izquierda y observo Harrier en sentido opuesto, más alto y bastante alejado. Entonces digo, no tenemos misiles para hacer combate, tenemos bombas nada más, mantengo la máxima velocidad rasante en ese mismo rumbo sudoeste. ¿Para qué? Para alejarme de esos Harrier. A los pocos segundos miro para atrás, veo una explosión a 200 metros atrás, en un ángulo de 70 grados y a la altura que yo iba volando.
Entonces pensé automáticamente que era Volponi. Lo llamo, no pasa nada, Volponi. Entonces dije, debe haber un misil que me han lanzado a mí. Instintivamente hice una maniobra brusca hacia la izquierda sin eyectar las cargas porque no tenía tiempo, y ahí tuve una sacudida del avión para tratar de eludir un misil que me pudiera estar impactando. Viendo que no venía ningún misil, volvía a otro rumbo, otra vez hacia el sur, entré a la isla Gran Malvina, veo unas elevaciones, paso las elevaciones y hago un viraje rasante pegado a las elevaciones para cubrirme de algún misil que me puedan lanzar. Y ahí regreso y informo de que Volponi había sido derribado. A los pocos días aparece el avión de Volponi en la isla de Borbón, que estaba adelante de donde yo había visto el impacto, mucho más adelante. Entonces no era Volponi. Evidentemente era un misil que me podrían haber lanzado a mí, que se autodestruyó cuando ya llegó fuera de distancia. Y si es así, estuve a 200 metros, por lo tanto, menos de medio segundo de que me impacte un misil. Esa fue una misión donde queda demostrado que la Fuerza Aérea Sur, evidentemente, muchas veces tenía mala información de inteligencia o errática. Teníamos que pasar por todos los sistemas defensivos, arriesgar al máximo, y como en este caso no había buque y perdimos un avión y un piloto. Ustedes jugaron también un rol importante el 8 de junio, el día más negro de la flota británica. Sí, el 8 de junio. Hacen el desembarco y allí la Fuerza Aérea reacciona inmediatamente y hace 2 empleos. Los A4B hicieron un festín atacando el Sir Galahad, el Sir Tristan y las playas de desembarco. Y nosotros, yo iba volando también allí, ahí iba Rode, Gavari y Ratti en la escuadrilla Perro, y después la escuadrilla Gato, Simati, Antonietti y yo, pero Antonietti tuvo problemas de rajadura de parabrisas y no pudo operar. Así que éramos 5 aviones que, guiados por Learjet, próximo al descenso, había una actividad cumuliforme que la evitamos un poquito, hicimos descenso operativo, el Learjet nos llevó, pasamos por el sur de Gran Malvina, llegamos al sur de la isla Soledad después de pasar el estrecho, y ahí encontramos la isla Jorge, que era el punto inicial a 70 millas del Blanco. Y ahí el Lear nos deja, y sabíamos que con rumbo 062 de rumbo y a 60 millas teníamos el Blanco. Llegamos a la zona y observamos 2 fragatas. A todo esto, en el recorrido no escuchamos que el Learjet nos decía desesperadamente: el radar de Malvinas está diciendo que viene una patrulla de combate a interceptarlos en la llegada a Bahía Agradable. No lo escuchábamos porque íbamos volando muy rasante. Nos enteramos al regreso. Evidentemente no nos interceptaron, pudimos llegar, vimos la fragata a la derecha. Si la atacábamos directamente íbamos a tener mucha artillería aérea en contra, entonces decidimos hacer un viraje por izquierda y entrar en las estribaciones del lado este de la isla Soledad y apuntar con rumbo 160 a la fragata, que había cambiado de rumbo y en lugar de ir con rumbo a la isla se alejaba de la isla mar abierto para aumentar su defensa, y con ese rumbo la atacamos los 5 aviones. Hay bombas que no salieron, la mayoría salió, y del resultado de ese ataque, por supuesto que en el viraje que hicimos recibimos intenso fuego de artillería antiaérea, y también parece que algún misil habría impactado en el mar, que lo vio Ratti. Y una vez que hicimos el ataque final, lanzamos las bombas, pasamos por arriba de los mástiles, y a la salida
detectamos que había una PAC que nos estaba persiguiendo, de la misma forma que pasó con el ataque a la Antrim. Pero gracias a nuestra velocidad pudimos tomar distancia. Del resultado del mismo, la fragata Plymouth también quedó muy averiada con 3 impactos seguros. ¿Cómo reaccionaba el brigadier Crespo ante tantas bajas de pilotos? ¿Cuál era su espíritu? A fines de mayo, en una visita que hace el brigadier Crespo a Río Grande, nos da una exposición de la situación y preguntas si hay preguntas. El capitán Rhodes se para y pregunta si el dominio del mar es absoluto por parte de los británicos, si las islas, salvo algunos sectores puntuales, están en manos de los británicos. Era fines de mayo ya. Y el dominio del aire, si bien es cierto, ellos no lograron la superioridad aérea total, porque nosotros podemos ingresar y atacar. Si bien es cierto eso, ¿hasta cuándo va a ser el compromiso de la Fuerza Aérea? Y ahí te contesto. Y dijo el brigadier Crespo, ¿esa es tu duda? Hasta el último hombre, incluido quien les habla. Esa firmeza, esa convicción, esa actitud de entrega, ese liderazgo es lo que impregnó a toda la Fuerza Aérea Sur. Porque no solo lo sentía él, también todos sus mandos sentían igual. Había un sentido patriótico y de servir, aunque no fuera nuestra responsabilidad la guerra aeronaval. Napo, a más de 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Absolutamente. Por supuesto, porque yo entré por vocación y se fue acentuando a lo largo de mi carrera. Y pude llevar a la práctica lo que tanto teoricé. Y sentí la expansión de mi conciencia del placer del deber cumplido. Y de que estuve a la altura de las circunstancias. Y eso me llena de orgullo. Estoy muy orgulloso de estar identificado con mi Fuerza Aérea. Nos sentíamos nobles caballeros del aire, con mucha hidalguía y mucho patriotismo. Tanto los caídos como los heridos dan testimonio de lo que hemos hecho. Son nuestros arquetipos. Son los que llevan la bandera de los ideales que ellos supieron sustentar. Vos también sos un arquetipo, Napo. Gracias. Y quiero decirte algo más. Honor y gloria a los caídos en Malvinas. Honor y gloria.